¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les enchaînements et les liaisons. Entonces hoy día nos encontramos para un nuevo video sobre los encadenamientos en las frases. Es simple, simple. Espero que ya hayan aprendido lo que hicimos en la primera clase. Así es que si están listos, vamos. En el francés tenemos dos fenómenos, no son fenómenos, son dos aspectos bien fáciles a pronunciarlos o aprenderlos. Tenemos lo que es la unión y lo que es el encadenamiento. Vamos a comenzar con la unión, que puede ser obligatoria o prohibida. ¿Qué pasa? En el francés todas las letras van juntas, todo lo pronunciamos junto rápido. Entonces, dijimos que hay algunas letras que cuando van al final de la palabra no suenan, como es el caso de la S, la T, la X, entre otros. ¿Qué pasa con la unión? La unión va a hacer que sí suenen, pero en ciertos casos nada más. Esos ciertos casos, no se preocupen, siempre son los mismos o casi los mismos. No tienen por qué aprendérselo de memoria. Bueno, al principio sí, pero luego poco a poco se van a ir adaptando. Entonces, comencemos. Por ejemplo, comencemos con el segundo ejemplo. Ce sont des études difficiles. Ven que el étude, antes del étude, tenemos la D, D-E-S. ¿Qué quiere decir? Que ce sont des études quiere decir que son estudios. Cuando quieras mencionar un nombre, generalmente usamos el artículo y en este caso es un artículo partitivo. La S al final no suena, dijimos, pero justo tenemos luego la E del nombre que comienza con E, entonces la S va a sonar des études. La S entre dos vocales dijimos que suena como z, des études. No es des études, porque la S española en sí se debería escribir con dos S en el francés. Luego tenemos el caso del adjetivo con un nombre. Por ejemplo, quels idiots, qué idiotas, quels idiots. Entonces la L de quel, la S digo, no suena, pero como tenemos justo luego la I, suerte, entonces va a sonar quels idiots. Luego tenemos en el grupo verbal, es decir, con el verbo. Por ejemplo, el segundo ejemplo, vous avez le téléphone, usted tiene el teléfono o ustedes tienen el teléfono. Entonces, en ahí la S no suena normalmente, decimos vous, no decimos vous. Pero como en este caso el verbo haber es la conjugación del verbo tener, comienza con vocal, entonces el sonido S va a sonar vous avez. Tenemos también con el verbo être, que es el verbo ser, vamos a verlo luego. Por ejemplo, quelqu'un est entré, la T al final de E no suena, pero como justo luego tenemos la E, est entré, entonces suena la T. Perfecto, entonces ahora vamos a los que son prohibidos. En los prohibidos tenemos las H aspiradas. En el francés existen dos tipos de H's, las H's mudas y las aspiradas. Las aspiradas son muy pocas, pueden aprendérselo en memoria. Por el momento les digo que héros, que significa héroe, es aspirada. Entonces, ¿cómo vamos a pronunciarlo? Como está prohibido, no puedes unir la D con la H de cero. No. Tienes que pronunciarlo, ce sont des héros. O sea, no pueden unirse porque es una H aspirada. Igual sucede con la H, por ejemplo, de hauteur, de altura, con que comienza con H. No vas a decir l'auteur, o sea, la L junta con la H, pero vas a decir la hauteur, o sea, separado. Entonces, esto de H aspirada, no se olviden, son algunas palabritas, muy pocas, que no tienen que unirlo con otras letras que van precedidas. Ahora, tenemos también el caso en el grupo verbal, por ejemplo, el sujeto con el verbo. En este caso tenemos le train arrive demain. En este caso la N, por ejemplo, el sujeto no va a unirse al verbo como el verbo comienza en que comienza en A, arrive. El tren llega mañana. Pero la N no va a unirse con la A. No vamos a decir le train arrive. No. Le train arrive. O sea, separado. Luego tenemos luego el verbo también. Está prohibido. Luego el verbo. Generalmente esto de unión sucede en el sujeto. En el sujeto entre el sujeto y el verbo. O entre adjetivos y el sujeto. Entonces no se preocupen. El ejemplo de luego del verbo tenemos tu veux un café. Normalmente veux significa querer. Vamos a verlo luego, ¿no? Entonces no se preocupen. La X no suena, dijimos. Tu veux un café. No, está incorrecto. Tienes que decir
tu veux un café, la X no suena. Entonces eso tienen que saberlo de memoria. Ahora pasamos a lo que es el encadenamiento. El encadenamiento en sí es unir letra o palabra con palabra, haciendo que suene como una sola palabra en sí, y sin crear nuevos sonidos. Por ejemplo, en la primera frase, il habite à Paris, il habite à Paris. Es como si la L se juntara con la H no suena, ya dijimos. Es como dijeras, il habita, vita. Entonces la E al final dijimos que no suena, la T con la A se junta y la habita. Límite podría decirlo y la habita. Y Paris, la S no suena. La R no se olviden, suena como Paris, no es Paris. Paris es otra cosa, es Paris. Bueno. Luego tenemos setil. La E al final no suena. Entonces la T se une con la I. Setil. Y la E de il no suena tampoco. La L se une con la E que sigue de E petit. C'est-il est petit. Entonces esta isla es pequeña. La primera frase quiere decir él vive en París. ¿Quel âge as-tu? Entonces la L se une con la A. ¿Quel âge as-tu? ¿Quel âge as-tu? La G se une con la A. La E al final dijimos que no suena. ¿Quel âge as-tu? Así de simple. Entonces ya saben, el encadenamiento consiste en encadenar palabras una a otra sin crear nuevos sonidos, como lo dijimos antes. Entonces, lo único que deben saber es la unión y el encadenamiento. Las reglas están dadas. Pequeño punto de vocabulario de hoy es el verbo être. ¿Qué significa? Es el verbo to be, ya saben. En el español tenemos dos verbos, ser y estar, pero en el francés, ya bien simple, los dos se dicen être. Entonces, sigan, repeat after me. Je suis, yo soy. Tu es, tú eres. Il, él, la T no suena, dijimos. Él o ella es. Nous sommes, nosotros somos. O nosotros estamos. Vous êtes. Vosotros sois o vosotros estáis. Il o él son, que significa ellos o ellas son o están. Entonces ya saben, este verbo significa ser y estar al mismo tiempo. Apréndanselo muy bien. Ya saben, no olviden que la T al final no suena, la S no suena, la E en algunos casos tampoco nos suena. Y nos vemos entonces para la próxima clase. Espero que hayan aprendido y poco a poco estamos avanzando. Ya saben todos los sujetos también. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Bueno, suena igual porque la S no suena. Entonces nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, campeones. On se voit la prochaine séance.